Vamos a hacer 3 ejercicios de la sección 9, el 4, el 5 y el 6. Voy a leer el primero. Dado todo lo demás, las exportaciones de un país serán mayores cuando A. Menor sea el tipo de cambio real. B. Mayor sea el nivel de ingreso del país en cuestión. C. Mayores sean los precios internos respecto a los internacionales. D. Mayor sea el tipo de cambio nominal. E. Ninguna de las anteriores. Antes de resolverla, repasemos cómo está compuesto el tipo de cambio real. E es el tipo de cambio nominal, o sea, cuántos pesos necesitamos para comprar un dólar. PF son los precios internacionales y P son los precios domésticos. Por lo tanto, en el tipo de cambio real tenemos los precios de las mercancías extranjeras expresadas en nuestra moneda sobre los precios internos. Las compras y ventas del mundo dependen del tipo de cambio real. El tipo de cambio real nos dice qué tan caro es un país en relación al nuestro. Cuanto más alto dé el tipo de cambio real, fíjense que los precios extranjeros están arriba en el denominador, es porque es más caro el otro país y más barato el nuestro. Que nuestro país sea más barato quiere decir que es más competitivo y por lo tanto habrá incentivos para exportar. Teniendo en claro esto, la primera opción nos dice que, dado todo lo demás, las exportaciones aumentarán cuando el tipo de cambio real sea menor. Como vimos recién, si el tipo de cambio es menor, quiere decir que somos más caros que el resto del mundo, por lo tanto somos menos competitivos, entonces no habrá un incentivo para aumentar las exportaciones. El punto B nos dice, mayor sea el nivel de ingreso del país en cuestión. El aumento del ingreso en un país aumenta la demanda de bienes, incluidos los bienes importados, pero no mejora las exportaciones. La cantidad exportada es exógena, no depende del producto. Esto se ve muy claro en las ecuaciones. La opción C dice, mayores sean los precios internos respecto a los internacionales. Fíjense que si trabajamos ceteris paribus, todo lo demás dado, tenemos esto dado y esto dado, si aumentan los precios domésticos, lo que va a suceder es que va a bajar el tipo de cambio real. Por lo tanto, al ser más bajo el tipo de cambio real, somos más caros y menos competitivos. Por lo tanto, no habrá incentivos para que las exportaciones sean mayores. Por último, el punto D nos dice mayor sea el tipo de cambio nominal. Bueno, teóricamente podemos ver que si es mayor el tipo de cambio nominal y todo lo demás está dado, el tipo de cambio real va a ser más alto. Por lo tanto, seremos más baratos y habrá incentivos para exportar. En concreto, lo que está sucediendo es que la suba del tipo de cambio nominal es un incentivo para exportar más porque aumenta la rentabilidad de las actividades que producen bienes para el resto del mundo. En palabras simples, las personas que cobran en dólares ahora van a ganar muchos más pesos que antes si aumenta el tipo de cambio nominal, que habíamos dicho que son los pesos necesarios para comprar un dólar. Entonces esto realmente será un incentivo para aumentar las exportaciones. Entonces la opción correcta de este ejercicio es la D. No me quiero olvidar de decir que como ustedes están viendo precios fijos, el tipo de cambio nominal y el real son lo mismo y en este ejercicio estamos levantando algunos supuestos. El ejercicio 5 dice, si una devaluación de X% genera inflación interna en una proporción menor a X%, entonces el tipo de cambio real sube, baja, no se modifica, lo cual significa que el país se abarata, se encarece, no cambia relativamente. Entonces, teóricamente lo que nos está diciendo es que la variación porcentual de la devaluación fue mayor a la variación en los precios internos. Este es un típico caso de pass-through o traslado de precios, pero en general los precios no aumentan tanto como el dólar. Ese traslado no es completo y eso es lo que estamos viendo acá. Entonces, con un análisis genérico se ve claramente que si damos lo demás y aumenta el tipo de cambio nominal más que los precios domésticos, va a aumentar el tipo de cambio real. Pero veamos un ejemplo concreto con números para que quede más claro. Vamos a suponer que el tipo de cambio nominal es 10, los precios internacionales son 1, los precios domésticos son 1 y vamos a suponer
un aumento del 20% del tipo de cambio nominal, que sería la depreciación, y un aumento de los precios internos nada más del 5%, porque la consigna dice que es en menor proporción. Al aplicar con estos datos la fórmula del tipo de cambio real, vamos a ver que nos queda 10 en el nominal, 1 y 1, por lo tanto el tipo de cambio real nos da 10. Ahora, si le aplicamos un aumento del 20% al tipo de cambio nominal, de 10 pasa a 12, y un aumento del 5% a los precios domésticos, por lo tanto pasan a 1,05, vamos a ver que el tipo de cambio real nos va a dar 11,42. Por lo tanto, aumentó el tipo de cambio real. Entonces, como el tipo de cambio real ahora es mayor al anterior, somos más baratos y más competitivos. Por ende, la respuesta final es que el tipo de cambio real sube, lo cual significa que nuestro país se abarata. El ejercicio 6 dice, si la inflación interna es mayor que la inflación internacional, entonces para mantener el tipo de cambio real estable, el tipo de cambio nominal debería subir, bajar o no variar. Si hacemos la intuición, lo que nos está diciendo el enunciado es que la inflación interna es mayor que la inflación internacional. ¿Qué tiene que suceder para que el tipo de cambio real no varíe? Viendo detalladamente las variables, vemos que si esto está aumentando más que esto, la única solución para que el tipo de cambio real no varíe va a ser que aumente el tipo de cambio nominal. Pero vamos a ver de nuevo un ejemplo para que quede claro. Si tomamos el mismo ejemplo que el ejercicio anterior, hacemos el mismo planteo del tipo de cambio real, vamos a tener que si la inflación interna es mayor a la inflación internacional, nos vamos a preguntar qué tiene que pasar con el tipo de cambio nominal. Recuerden que estas P's que están acá representan canastas de bienes. Con el tipo de cambio real lo que estamos haciendo es medir la evolución en el tiempo del precio de una canasta de bienes en el exterior en términos de la misma canasta en nuestro país. Si hacemos el despeje, que es muy básico, vemos que el tipo de cambio nominal termina quedando en 20, por lo tanto, aumentó el tipo de cambio nominal como lo habíamos marcado acá. Por ende, el tipo de cambio nominal debería subir. Para terminar, les dejo un resumen de las razones que hacen aumentar el tipo de cambio real. Podemos poner de ejemplo Argentina y Brasil. Si hay inflación en Brasil y suben los precios, nosotros vamos a ser más baratos y se ve claro en el aumento del tipo de cambio real. Si Argentina tuviera deflación, también hay un aumento del tipo de cambio real y nosotros somos más baratos. Por último, si hay una depreciación, sube el dólar o el real en esta comparación con Brasil, es más caro para nosotros y nosotros somos más baratos. Entonces hay incentivos a que vengan a comprar o por ejemplo al turismo y a exportar y no tanto a importar. Espero que les haya servido.